Bueno, pues hola a todas, a todos. Bienvenidos a este webinar informativo de la novena edición de la titulación de experto en gestión de eSports Professional. Muchas gracias a todos. Veo que estáis algunos todavía entrando y demás. Hemos estado dando unos minutillos para que la gente pudiese entrar. Sabemos que al final el horario es un poco complicado, son días complicados, es un día entre semana. Para todos aquellos que nos estéis viendo en diferido, porque nadie os podía asistir en directo, bueno, pues nos estaréis viendo porque os hemos mandado el enlace, con lo cual no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Y por supuesto, si alguien no ha podido asistir en directo y luego quiere realizar preguntas y demás, no os preocupéis, al final dejaremos puesto cómo podéis acceder, cómo podéis contactarnos y demás, o sea que por no haber asistido en directo no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Si os parece, vamos a comenzar ya. La idea es que no nos extendamos más allá de las 9, ¿de acuerdo? Vamos a ver si somos capaces. Si no lo somos, será culpa mía, porque al final siempre me extiendo yo. Y sobre todo, quiero dividir un poco este webinar entre lo que sería lo normal o lo tradicional que os explicarían en cualquier tipo de formación, ¿de acuerdo? Y lo que yo creo después que va a ser lo más interesante, que será la segunda mitad, o más un poco de la mitad, que creo que va a ser lo que a vosotros más os interesa, que es el día a día, cómo funciona esto realmente, qué es lo que hacemos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Así que si os parece, como digo, empezamos con un primer bloque en el que os cuento, digamos, cosas, generalidades del curso, un segundo bloque en el que os contaré lo que yo creo que es sobre todo el valor añadido y lo que os puede interesar más de esta formación, y vamos a dejar incluso un tercer bloque para que, bueno, pues nos visitan un alumno, un exalumno ya y una profesora del curso. Vamos a dejarles también que os comenten ellos un poquito sus experiencias y al final dejaremos tiempo para preguntas, ¿de acuerdo? Así que nada, comenzamos. A ver, yo sobre todo, me presento, no sé si si me conoceréis o no, soy Rafael Espinosa de los Monteros, soy el director de eSports Professional. Seguramente me habéis visto por ahí por algún vídeo, no es que tenga afán de protagonismo, pero bueno, sí que es verdad que para dar a conocer un poco el curso y demás, hacemos esos vídeos. Si no me conocíais, pues ya me conocéis. Y sobre todo a mí me gusta empezar siempre con una cuestión muy clara, ¿no? Y es, oye, ¿por qué os habéis apuntado a un webinar informativo de una titulación como esta? ¿Por qué os interesan los eSports? A ver, entiendo que de alguna u otra manera habréis llegado a nosotros, bien porque ya estáis dentro del sector, bien porque estáis fuera, pero os interesa el sector de alguna manera. Y sobre todo lo que entiendo que venís buscando cuando venís a una formación como esta es entender realmente, sobre todo dos cosas, ¿no? Primera, qué es lo que me voy a encontrar y cómo es esta formación y si me va a servir o no, que eso espero que os quede claro a lo largo de la sesión. Y la segunda es, bueno, y realmente hay negocio aquí, ¿no? Hay una oportunidad. Yo después de esto voy a poder entrar al mercado laboral y demás. Entonces, a ver, a mí siempre me gusta hacer una pequeña contextualización, ¿de acuerdo? Si estáis aquí es porque evidentemente habéis visto algo en los eSports y ese algo que habéis visto no es mentira. Es decir, lo que estáis viendo es verdad. Es decir, hay una oportunidad bastante grande dentro del sector. Es un sector que está creciendo muchísimo. Es un sector que evidentemente, a pesar de la pandemia, ha funcionado bien. Tampoco vamos a decir que no le ha afectado nada porque sería un poco ilusos, ¿de acuerdo? Decir que no ha afectado nada, siempre te afecta, pero es verdad que ha tenido y tiene mecanismos suficientes como para poder, fortalecerse. Y sobre todo yo creo que justamente ahora mismo estamos en un momento de oportunidad en el que creo que de verdad se va a dar un poco un pistoletazo de salida a lo que son los eSports a nivel de empleabilidad, etcétera, etcétera, porque están llegando nuevos modelos de negocio generados por nuevas tecnologías que van a permitir, como digo, que el sector crezca, que se produzca un poco como, bajo mi punto de vista personal, como cuando pasó en el fútbol el tema de que, bueno, cambiaron una serie de normativas, se empezó a meter dinero, etcétera, etcétera. Pues yo creo que eso va a empezar a surgir en el sector y ahora mismo, como digo, es una oportunidad muy buena para formarse en eSports, ¿de acuerdo? Con lo cual creo que estáis humildemente en el sitio adecuado y sobre todo creo que estáis en el momento adecuado para poder formaros en eSports, ¿de acuerdo? Así que, lo dicho, creo que todo correcto, ¿vale? En segundo lugar, siempre me gusta hacer un repaso, ¿de acuerdo? A un poco, pues, todo lo que es el temario de nuestra formación, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque al final entiendo que es una de las cosas que a vosotros más os interesa, ¿de acuerdo? Entonces, me gusta repasar, aunque sea brevemente, ¿de acuerdo? Voy a avanzar un poquito. Esto es la presentación que tenéis en la propia página web del título, que ahora también veremos. Ahora hablaremos de los profesores. Me gusta repasar un poquito el temario, ¿vale? A ver, nosotros el temario, por ser muy breves y concisos, lo estructuramos, como veis, en 8 módulos. ¿Por qué en 8 módulos? Bueno, pues porque creemos que hay 4 módulos que conforman lo que es una columna vertebral
de lo que es la titulación, ¿de acuerdo? Que esos 4 módulos son la parte de marketing, la parte del marco legal, la parte de gestión de clubs y la parte de gestión de competiciones, ¿de acuerdo? Creo que son bastante fundamentales, porque al final saber de equipos es fundamental, saber cómo funcionan las competiciones es fundamental, digamos que es la parte más en contacto, más visible del sector, pero luego, por ejemplo, la parte de marketing es absolutamente necesaria, dado que ahora mismo, y hasta que esto cambie, el 90, bueno, el 80-85% de los ingresos del sector se generan por patrocinios, ¿de acuerdo? Y por supuesto el marco legal también es absolutamente fundamental. Necesitáis conocer o tener conocimientos de qué es lo que se puede hacer y lo que no. No significa esto que vayamos a ser aquí expertos en abogacía ni nada por el estilo, pero sí tenéis que conocer un poco cómo funciona el sector, ¿de acuerdo? Junto a esa estructura vertebral que os comentaba, pues al final lo que hemos ido haciendo durante 8 ediciones anteriores es, bueno, ir, ¿cómo decirlo? Ir cimentando, ¿de acuerdo?, esta estructura vertebral con lo que nosotros consideramos que también es fundamental, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde la segunda edición, porque en la primera nos dimos cuenta de que estaba metido dentro de marketing y era muy forzado, dedicamos un módulo especial a la figura del publisher, ¿de acuerdo? ¿Por qué a la figura del publisher? Bueno, pues porque al final es una entidad que, como veréis a lo largo de la formación, básicamente condiciona todas las relaciones entre todos los actores de la cadena de valor. ¿Por qué? Pequeño spoiler que os hago. Bueno, pues porque básicamente es el propietario, es el dueño de la propiedad intelectual, es el dueño del videojuego, ¿de acuerdo? Con lo cual, si los eSports se desarrollan sobre un videojuego, entender la figura del publisher y las limitaciones que nos pone a la hora de interactuar con el resto de actores de la cadena de valor, pues es absolutamente esencial, ¿de acuerdo? Tenemos también un módulo de financiación en eSports, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque muchos alumnos nos llegan con, bueno, con ideas, con proyectos, empiezan a trabajar en empresas y siguen encontrando el problema de ya, pero ¿y cómo levantamos dinero para hacer lo que sea que tengamos que hacer y demás? Entonces, desde la quinta edición en este caso, creemos que es bastante interesante esa parte, ¿de acuerdo? Y me voy a saltar uno de los módulos porque lo quiero dejar al final, ahora veréis por qué. El primer módulo es un módulo de contextualización, ¿de acuerdo? De hecho, es un módulo que doy yo. ¿Por qué hacemos este módulo de contextualización? Bueno, básicamente porque, para que os hagáis una idea, nos venís de muy diferentes sitios, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Un 30% soléis venir de lo que es el propio sector, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, pues es interesante porque ya tenéis un cierto conocimiento. A veces es verdad, ojo, que un poco sesgado y cuesta haceros romper ese esquema y que penséis más en global, pero bueno, es evidente que gente que está en el sector y que entiende que tiene que mejorar y profesionalizarse más para llegar más lejos se tiene que formar. Y luego tenemos un 70-75% de alumnos que vienen de fuera del sector, literalmente, como digo, de perfiles muy, 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 muy variados. No sé, director deportivo, director de marketing, empresas que desarrollan eventos, por supuesto abogados siempre, en todas las ediciones siempre, 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 sin excepción, hemos tenido un abogado, en gente lo digo, de diseño incluso. O sea, al final hay perfiles muy variados, entonces necesitamos ese primer módulo para poder contextualizar, para que todos podamos coger una base común, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí que todos tengamos las mismas garantías de poder afrontar el resto de módulos, ¿vale? Y me he dejado para el final, aposta, ese módulo número 5 que pone aquí, el de tecnología en los eSports, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, básicamente porque es un módulo que, como digo, para nosotros es fundamental, dado que creemos que este modelo fundamental que os comentaba ahora mismo de patrocinios y demás tiene que cambiar dentro del sector, y una de las formas de cambiarlo es con la tecnología. ¿Por qué? Pues porque nos va a permitir la creación de nuevos modelos de negocio dentro del sector. Y eso ya se está empezando a ver. Supongo que la mayoría de los que estáis aquí ya no sois ajenos a esa realidad de que si los NFTs, etcétera, etcétera, eso es, digamos, solamente la punta del iceberg de lo que se puede realizar en eSports con lo que ahora de verdad es la tecnología blockchain, con lo que es la tokenización, con lo que son los servicios DeFi. Entonces, si os soy sincero, una de las novedades que tenemos en esta edición es que ese módulo de tecnología, que hasta ahora era un módulo, bueno, era un módulo entre comillas transversal en el que se hablaba de diferentes tecnologías y cómo podían afectar a los eSports, pues realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial, tema de datos, etcétera, etcétera. En esta edición, de hecho, y os lo adelanto ya, queremos dedicarle mucho tiempo, probablemente incluso aumentemos la carga lectiva, no pasa nada, nosotros estamos encantados, para que podáis tener por lo menos, evidentemente, repito, tampoco se trata de que salgáis aquí siendo un máster en tecnología, ¿de acuerdo? Pero sí que tengáis bastante conocimiento de cómo esa tecnología os puede ayudar en el sector, porque va a ser fundamental. Y ya os digo que, primero, es lo que os decía antes, es una tecnología que yo creo que va a permitir
un cambio radical en el sector con nuevos modelos de negocio que van a traer más dinero y que por lo tanto van a generar nuevas opciones de empleabilidad, ¿vale? Y creo que ahora mismo, como os decía antes, es una ventana de oportunidad fundamental para poder entenderlo, ¿de acuerdo? Y para poder estar posicionados. En cuanto a los profesores, yo os pediría que miraseis un poco, bueno, pues lo estoy pasando aquí, lo veis un poco rápido. A ver, os voy a mencionar a todos porque creo que se lo merecen, ¿de acuerdo? Porque al final uno de los valores que nosotros tenemos son nuestros profesores, entonces simplemente voy a mencionaros un poco. A mí, vaya el burro delante para que no os espante, me tendréis en el módulo de contextualización y, por supuesto, en el módulo de tecnología. Alfredo Bárcena, que es CMO de Satoshi Games, está en el módulo de Publishers. Sergi Mesonero dará clase en la parte también de Publishers, para eso está trabajando como Head of eSports en ISFE. Tendremos a Óscar Soriano, que seguramente muchos ya le conoceréis en la parte de marketing, es el CEO de Play the Game, que es una de las agencias bueno, que ha propiciado gran parte o muchos de los patrocinios más importantes que hay ahora mismo en la actualidad en España. Tendremos a Alberto Martínez, que pertenece a Nissan. Tendremos a Joaquín Muñoz para la parte legal, abogado de Verdanber, especialista en propiedad intelectual, porque como os decía, la propiedad intelectual es fundamental. El videojuego es una propiedad intelectual y condiciona las relaciones y todo lo que se puede hacer a nivel competitivo a su alrededor. También tendremos a Alex Barbará, es especialista en eSports, ha escrito libros de leyes en eSports. A David Alonso, más conocido como Lozar, que es director deportivo de Good Games Group / Giants Gaming, con lo cual tenemos a los mejores como siempre. Tendremos a Gustavo Muñoz, era ex CEO de Giants Gaming. Ahora os comentaré un poquito, lo dejo aquí para después, sobre Gustavo Muñoz, me guardo una cosita, ¿de acuerdo? Por supuesto tenemos a Aider Díaz, que va a estar aquí con nosotros después. Ella es Marketing and Communication Manager de Movistar Riders. Tenemos a Juan Antonio Tejada, que también estará por aquí, que es CEO de Silocomedia, CEO de Caico, también hablará ahora con nosotros. Jaime Pinilla, que pertenecía a eSports Amateur Series, y a Luis García, que es CEO de Arctic Gaming, ¿de acuerdo? Podéis ver sus perfiles en LinkedIn. Yo no podía dejar pasar en esta presentación un poco de la titulación, pues a cada uno de ellos, aunque sea muy brevemente, porque es uno de los valores mayores que tenemos como formación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tenía que decirlo. Y por supuesto tenemos las masterclasses, que son también fundamentales. A lo largo del curso, pues iremos teniendo diferentes masterclasses en diferentes etapas y en diferentes módulos. ¿Para qué? Bueno, pues para ver realmente casos prácticos de cómo funcionan toda esa teoría que vais a aprender, ¿de acuerdo? Cómo funciona realmente y cómo se pone en valor en directo en diferentes casos de éxito, ¿de acuerdo? Entonces, esto un poco en cuanto a lo que es el temario. Y para terminar un poco con ese primer bloque que os comentaba de lo que es lo más clásico, lo más básico que tenéis que saber en una formación cualquiera, ¿de acuerdo? Pues os voy a explicar un poquito cómo funcionamos, ¿de acuerdo? Cómo funcionamos a nivel de, aquí digo, seguís teniendo esto disponible, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, el dossier lo tenéis disponible en la web. Sobre todo lo que a mí me importa, a la hora de realizar una formación online, ¿cómo funcionamos? ¿De acuerdo? Bueno, pues funcionamos de la siguiente manera, es muy sencillo y lo vais a entender. Nosotros lo que hacemos es que antes de que se inicie la semana, el fin de semana anterior al comienzo de la semana, lo que vamos a hacer es que os vamos a subir toda la documentación a la plataforma de Udima, ¿de acuerdo? Que es la Universidad de Distancia de Madrid con quien realizamos la formación, que ahora lo vais a ver. De hecho, lo vais a ver todo ahora, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, como os decía antes, el 75% de los alumnos viene de fuera, el 30% dentro del sector y en global el 90-95% de los alumnos trabaja, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si el 90-95% de los alumnos trabaja, al final nosotros lo que hacemos es que os damos facilidades para que podáis gestionar vuestro tiempo, ¿de acuerdo? Vosotros sois libres de decidir, pues yo tengo este tipo de trabajo o hago estos otros estudios, ahora me apetece o puedo hacerlo ahora, puedo hacerlo después, sois libres de gestionar vuestro tiempo, que para eso os consideramos profesionales desde el principio, ¿de acuerdo? Ahora bien, evidentemente va a haber clases, ¿de acuerdo? Van a ser, pues como estamos aquí ahora mismo nosotros, van a ser a través de Zoom, ¿de acuerdo? Es un poco la herramienta oficial para lo que son las clases en directo. Luego hablaremos de más plataformas que usamos y demás, ¿vale? Y ya tenemos, digamos, por ese tema de que todos los alumnos trabajan o estudian, ya tenemos establecido un horario bastante estándar, ¿de acuerdo? ¿Cuál es ese horario? Bueno, ese horario es de 8 a 9, en principio martes y jueves, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo en principio? Bueno, pues en principio porque sabemos que empezamos a las 8, un poco como hemos hecho hoy, pero normalmente no acabamos a las 9, es decir, no somos de los que vamos con el reloj en la mano mirando, son las 9, cerramos como esté la clase, ¿no? Si el profesor está a gusto, si hay preguntas, si queremos explicar un poquito más y demás, pues no hay ningún problema. Normalmente se nos va un poquito a las 9
y media aproximadamente, ¿vale? No os voy a engañar. Y el tema de los martes y los jueves es porque, ya os digo, está bastante estandarizado, creemos que es un horario que a la gente, no a todos, pero bueno, a la mayoría le permite asistir a clases porque ya han salido del trabajo. Si tuviésemos que poner una tercera clase durante la semana, como os digo, por ejemplo, esta semana queremos una masterclass. Oye, pues a lo mejor hacemos clase con el profesor titular martes y jueves y luego el miércoles hacemos esa masterclass, ¿de acuerdo? O a lo mejor, si ya nos vamos muy liados, pues a lo mejor necesitamos un cuarto día de clase. Bueno, pues hablaríamos con vosotros, veríamos si lo colocamos un lunes o un viernes, ¿de acuerdo? Como digo, son clases en directo, es lo que estamos haciendo ahora. Esto es una clase en directo, pero si alguno tiene algún problema, yo qué sé, un médico, un tema familiar, esta semana me toca turno de tarde y no puedo asistir, etcétera, etcétera, no hay ningún problema. Nosotros ahora mismo estamos en directo, esta clase, este webinar en concreto se está grabando y en el momento en el que termine de grabarse está disponible online, ¿de acuerdo? Con lo cual, si no podéis asistir por el motivo que sea, pues no pasa absolutamente nada. Cogéis, o lo podéis ver al día siguiente, la misma noche, o al cabo de los 3 o 4 días, o el fin de semana, que a lo mejor tenéis más tiempo, ¿de acuerdo? Es decir, repito, fundamental, las clases son en directo, ¿vale? Pero es cierto que se graban todas para que luego no perdáis absolutamente nada del contenido de la formación, ¿de acuerdo? Y el hecho de que a lo mejor no hayáis podido asistir en directo, no hayáis podido levantar la mano, hacer una pregunta y demás, no tiene ningún problema. Es decir, podéis seguir teniendo acceso a los profesores, ya os hemos dicho que son nuestro mayor valor, con lo cual lo que siempre queremos es que participéis, ¿de acuerdo? Y que preguntéis, porque ellos además van a estar encantados. Ahora, de hecho, vais a tener el ejemplo de IDER. Entonces, que no hayáis podido asistir en directo a la clase no significa nada, ¿vale? Simplemente significa pues, que podéis tener que tendréis que contactar con los profesores por otros medios. Hay tutorías, hay foros, hay chats, hay un montón de maneras de contactar con los profesores, ¿de acuerdo? Así que ningún problema por ese lado. Este es el funcionamiento de la formación, ¿de acuerdo? Entonces, con esto digamos que termino ese primer bloque que os comentaba de lo que creo que es lo más básico para saber de una formación. Siempre que uno va buscando una formación tiene que saber eso, ¿no? El temario, cómo funciona esa formación, quiénes están detrás de ella, etcétera, etcétera, ¿vale? Ahora me gustaría empezar a contaros, y para eso creo que se está viendo ya en la pantalla que estoy compartiendo, hay una serie de pestañas, ¿de acuerdo? Me gustaría comentaros lo que yo creo que, más allá de cualquier otro tipo de formación, es lo que realmente da valor a eSports Profesional, en donde nosotros hacemos mucho hincapié y lo que creo, personalmente y humildemente, que nos diferencia un poquito del resto de opciones formativas, o por lo menos nosotros consideramos que son nuestros puntos más importantes, ¿de acuerdo? Entonces, me gustaría sobre todo ver una serie de puntos que creo que son importantes y que complementan a la anterior. Por ejemplo, si no se me ha deslogueado y demás, quería presentaros un poquito cómo funciona la plataforma que utilizamos con la Universidad de Distancia de Madrid, ¿de acuerdo? Yo he cogido aquí un ejemplo de un módulo en concreto de la misma titulación a la que estáis asistiendo ahora vosotros para formaros, pero de la edición justamente anterior, que hemos terminado hace una semana más o menos, para que veáis un poco cómo funciona esa plataforma, ¿de acuerdo? Literalmente, permitidme la expresión un poco, aunque sea arcaica, pero es que es el mecanismo un chupete. O sea, realmente nosotros, como os digo, pues veis aquí que tenemos toda la documentación, siempre subimos mucha documentación de referencia, ¿de acuerdo? Dependiendo del profesor, dependiendo de la temática, hay profesores que prefieren, digamos, oye, pues mira, una organización y gestión de competiciones, un documento, ¿de acuerdo? Que de hecho vamos a ver un ejemplo. Hay profesores, como digo, que prefieren el típico documento clásico de tómate, léete esto, son no sé cuántas hojas, subraya, bla, 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 ¿de acuerdo? Hay otros, en cambio, que a lo mejor lo que prefieren es hacer una presentación más corta, una serie de slides, ¿de acuerdo? Y sobre eso graban una presentación, independientemente de que luego, como digo, vaya a haber una clase en directo. Bueno, pues esto va un poco sobre gustos. Al final de lo que se trata es de buscar el formato que más idóneo para que a vosotros la formación os resulte lo más productiva posible, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como veis, pues al final dividimos cada módulo en diferentes semanas, se coloca cada semana, se coloca la documentación de referencia que va a haber cada semana y se colocan los webinars, ¿de acuerdo? De hecho, tenéis aquí a la izquierda, bueno, pues cómo funcionan las semanas y demás, pues aquí veis que aquí la verdad es que se salió un poco de madre por el tema de horarios de enero y demás,
en lugar de ser martes y jueves fue un poco más raro, pero bueno, esta semana fue martes y miércoles, esta sí que fue normal con una masterclass entre medias el miércoles, bueno, ahí podéis ver un poco, ¿no? Y bueno, pues seguís viendo cómo va funcionando el tema. La siguiente semana, más documentación de referencia. De hecho, aquí hicimos la Jam de eSports, que ahora también os enseñaré alguna cosa. Y bueno, y luego al final pues tenéis toda la parte de foros y demás. Como digo, no es la única vía de comunicación, ahora vamos a ver más, ¿de acuerdo? Pero bueno, es la vía, entre comillas, tradicional de cualquier sistema online. Y luego, por supuesto, pues el trabajo que hay que superar, ¿no? Aprovecho para decir que cada uno de los módulos de los que consta la formación tienen que estar aprobados, ¿de acuerdo? Si no se aprueba cada uno de los módulos, pues no se puede aprobar la formación. Yo simplemente, pues para que os hagáis una idea de un módulo, que por ejemplo este es el mío, que es el primero, el que desarrollo yo, pues aquí tenéis el típico, bueno, pues elemento, digamos, de material de cómo lo damos y demás. Este es muy clásico, a mí me gusta ser más clásico, ¿de acuerdo? Como digo, me gusta, depende a veces, ¿no? Pero me gusta dar un material que luego los alumnos se puedan descargar, que puedan subrayar y demás. Como digo, también hay otra serie de profesores y demás que lo hacen en formato más visual, audiovisual, ¿vale? Bueno, simplemente para que vieseis un poco un ejemplo de la documentación. Hablando a nivel de la evaluación, ¿de acuerdo? Me interesa mucho comentaros cómo evaluamos nosotros, ¿de acuerdo? Veis aquí como lo que hemos dicho, de hecho se puede entrar, yo creo, no pasa nada. Bueno, damos una serie de instrucciones, se pone desde qué día se puede presentar hasta qué día se puede presentar, ¿de acuerdo? Se da una serie de instrucciones y, bueno, pues la verdad es que una de las cosas que consideramos más interesantes es, damos la opción de presentar la documentación en formato video pitch, ¿de acuerdo? Creo que viene de venir por aquí. En este caso en concreto, quizás a lo mejor si lo habíamos hecho y demás, pero bueno, ¿veis? Damos también la opción del formato pitch. En este caso dábamos 10 minutos, ¿vale? Siempre tenéis la opción, dos cosas. Una, de presentar el trabajo en formato clásico, un documento, ¿de acuerdo? O en formato video pitch. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final el formato pitch para este sector, y me atrevería a decir que para muchos, ¿de acuerdo? Es un formato ideal porque al final, si estáis en el sector, vais a estar en conferencias, vais a estar en eventos, vas a tener que hablar rápidamente con una persona, con otro, vas a tener, nada, muy poquito tiempo, entonces a lo mejor en 4 o 5 minutos tienes que captar la atención. Bueno, pues os enseñamos un poco a cómo podéis hacer eso, ¿de acuerdo? Creo que es bastante fundamental. Y luego, a la hora de la evaluación, tengo que decir que somos bastante exigentes. ¿Por qué? Bueno, por lo que voy a comentar ahora, ¿de acuerdo? Porque al final nosotros lo que queremos es que tengáis maximizar las posibilidades de que entres al mercado laboral de los eSports con nosotros, ¿de acuerdo? Y para eso lo siento, pero tenemos que ser exigentes, ¿de acuerdo? Si no somos exigentes nosotros, lo que no queremos es que luego lleguéis a la realidad, ¿no?, del mercado laboral y digáis, oye, Rafa, esta formación no me ha servido para nada. Eso no puede darse, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, pues tenemos que ser nosotros los primeros exigentes. Y a mí siempre me gusta que veáis un poco qué significa ser exigente. Exigente, permitidme la expresión, no significa ir a fastidiar a alguien. Significa, oye, te tengo que explicar lo que haces bien, lo que haces mal, te tengo que dar feedback, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros empleamos muchísimo tiempo, ¿de acuerdo?, en dar ese feedback personalizado a los alumnos. Justo ahora vamos a hablar de esa personalización que hacemos con cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque al final no se puede coger y evaluar y decir, toma, tienes un 7, muy bien, y mañana si no me dices nada más, o volveré a cometer los mismos fallos, o no sé lo que estoy haciendo bien. Esto es un lío, ¿no? Entonces, simplemente para que tengáis un ejemplo de un trabajo, ¿de acuerdo?, de unos alumnos, nosotros la forma que tenemos de corregir es, como os digo, dando un feedback personalizado a cada uno de ellos. Es decir, se les hacen anotaciones al margen, se les dice, oye, esto está bien, esto no, se hacen un montón de comentarios, se te dice, pues mira, esto no lo has tenido en cuenta, o yo qué sé, aquí creo que debe de haber algún comentario grande de estos de la relación con otros actores de la cadena de valor, no lo has entendido bien, fijaos aquí todo, o sea, aquí, o sea, hay veces que nos ponemos incluso a escribir, este no es el caso, pero más incluso que a lo mejor el propio trabajo del alumno, ¿de acuerdo? Después de tener esa evaluación, si al alumno no le queda claro, alumno o alumna, pues tenemos una sesión con ellos para ver dónde has fallado, porque para ver si también has entendido el feedback, ¿de acuerdo? O sea que al final estamos muy encima. Y como digo, personalizamos mucho la formación, ¿de acuerdo? Por eso nos gusta no tener un número excesivo de alumnos, porque aunque el formato es online, podríamos tener, entre comillas, infinitos alumnos, ¿de acuerdo? Pero si fuese así, lo que ocurriría sería que al final no podemos prestaros la atención que necesitáis, ¿de acuerdo? Entonces, preferimos tener menos alumnos, pero seguir con esa característica que nos diferencia, que es esa personalización que hacemos de cada uno de vosotros. Y esto precisamente a lo que me lleva es a la otra parte, ¿no? Creo que viene aquí en el explicado, en esa mentorización personalizada,
que no sé si viene por aquí, sí, creo que está aquí, ¿no? Al final nosotros lo que buscamos, ya os digo, es o bien que participéis en el sector, que consigáis trabajo, o bien que si tenéis un proyecto y lo estáis desarrollando, pues que salga adelante, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante, nosotros lo que hacemos al principio de cada edición es, nos sentamos con cada uno de vosotros, vemos quiénes sois, qué hacéis, a qué os dedicáis, cuál es la experiencia previa que tenéis, cuál es el objetivo que queréis conseguir en los eSports, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, pues establecemos una estrategia para poder ayudaros. ¿Cómo? Bueno, en base a contactos que tenemos nosotros, son ya 8 ediciones, tenemos además el soporte de un medio de comunicación como es eSports Bureau, en fin, tenemos ya un track record dentro del sector y la gente nos conoce, entonces no es lo mismo que lleguéis solos, bien sea una entrevista de trabajo o bien sea buscar un patrocinador para un proyecto vuestro, que no a lo mejor que nosotros intercedamos. Entonces podemos interceder, ojo, nosotros no podemos influir, es decir, no os vamos a asegurar un puesto de trabajo, os estaría mintiendo si hago eso, pero sí que os podemos asegurar que os podemos sentar con gente que va a escucharos y que va a tomar la decisión en función de lo que vea de vosotros, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante, ¿de acuerdo? Y ya os digo, al final nos lleva mucho tiempo, pero yo creo que, como os decía antes, es un factor que a mí me gusta entender que es diferencial, ¿de acuerdo? Y me gusta además no solamente decirlo de boquilla, que queda muy bien, pero me gusta, bueno, ilustrarlo con una serie de ejemplos, ¿no? Entonces, aparte de lo que habéis estado viendo, pues me gusta traerme algunos ejemplos, ¿no? De cómo hacemos esa mentorización, de cómo hacemos ese seguimiento a los alumnos, incluso después de que han terminado la formación. Yo siempre digo, una de las cosas que más nos caracteriza es que nosotros sabemos que el 7 de marzo esperamos contar con vosotros y comenzar una relación, ¿de acuerdo? Pero el 3 de julio, que creo que es cuando acaba la 9ª edición, no significa para nada que nuestra relación acabe. Significa que habrá acabado una etapa en la que la relación era profesor-alumno, ¿de acuerdo? Empieza otra etapa en la que somos profesionales del sector, queremos seguir ayudándoos, queremos seguir apoyándoos y vamos a estar ahí y además con muchas herramientas que os las voy a enseñar ahora. Entonces, como digo, bueno, nosotros os diría también que nos sigáis en redes sociales, ¿de acuerdo? Porque al final, bueno, tenemos bastante actividad, nos gusta sobre todo ayudar mucho a nuestros alumnos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vienen, sobre todo fundamentalmente trabajamos con LinkedIn ay, lo diré, y con Twitter, lo tengo delante y no me salía, ¿vale? Y nada, lo que os decía, os he preparado algunos ejemplos que creo que son interesantes. Por ejemplo, bueno, pues hace 2 días hemos terminado, o la semana pasada terminamos la 8ª edición, pues oye, nos ha apetecido darle las gracias a nuestros alumnos pues por el esfuerzo, por lo bien que nos lo hemos pasado, por haber podido juntarnos todos en el Global eSports Summit en octubre, que fue, bueno, pues después de tanto tiempo de pandemia, poder volver a juntarnos en un evento de eSports, pues francamente importante, y ahí nos veis a unos cuantos, entonces, bueno, nos ha apetecido dar las gracias a los alumnos, ¿no? Por esta edición tan buena que nos han dado. ¿Qué más podéis ver aquí, por ejemplo? Bueno, si os acordáis, fijaos lo que os digo, os estaba diciendo antes. Luego os hablo de Gustavo, uno de los profesores de nuestra formación. Bueno, pues una de las cosas que nosotros estamos más orgullosos es, primero, de que ayudamos a los alumnos y nos ponemos con ellos a la hora de buscar empleo. Una de las cosas que hasta ahora nos había pasado y yo creo que era como el hito más grande que habíamos conseguido es, oye, hemos conseguido que alumnos contraten a alumnos. Ya es bastante interesante, pues oye, soy un alumno, tengo un proyecto, he levantado financiación, voy a desarrollar mi proyecto, joder, acabo de coincidir con fulanito porque fomentamos mucho con herramientas, como vais a ver ahora, la interacción entre los alumnos, ¿de acuerdo? Pues oye, me fío de él, ha estudiado lo mismo que yo, he tenido la posibilidad a lo mejor incluso de hacer trabajos en la formación con él, me ofrece garantías, le contrato. Lo que no se nos había dado nunca, y me parece increíble, y se nos ha dado en esta 8ª edición, es que uno de nuestros profesores entre a trabajar y a colaborar con uno de los proyectos de nuestros alumnos, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros esta edición hemos tenido al CEO de SOG, que de hecho estaba en una ronda de inversión, acababa de levantar dinero, necesitaba, bueno, soporte y demás, y bueno, pues por lo que me contaron a mí, pues fue como un flechazo, ¿no? El alumno dijo, ostras, me interesa mucho la experiencia de Gustavo. Habló con Gustavo, a Gustavo le encantó el proyecto y dijo, venga, para allá que voy, ¿no? Y ahora pues están trabajando juntos. Entonces, bueno, pues como comprenderéis, eso para nosotros es, entre comillas, permitirme la expresión, el sumum total, ¿no? Perdón, pero es que, joder, lo vivimos muchísimo. ¿Qué otras cosas hemos visto, por ejemplo? Bueno, pues hemos hecho hace muy poquito una jam, ahora incluso si queréis dejo a Juan que os cuente. Los alumnos han estado encantados, han hecho un trabajo excepcional. Les proponíamos en 2 días crear una competición de la nada, con lo cual, oye, súper interesante, se lo curraron muchísimo
y al final pues nosotros dijimos, oye, pues os lo habéis currado, pues vamos a montar un hilo en Twitter en el que expliquemos lo que habéis pensado, quiénes sois los que lo habéis hecho, vamos, os damos crédito, os damos visibilidad, ¿vale? O, por ejemplo, pues nada, lo que os comentaba antes, esto es muy reciente, de hecho es de hoy mismo, ya llevaba un par de semanas gestándose, pero bueno, nosotros pues tenemos, como os digo, muy buena relación con empresas y demás. Bueno, pues ahora tenemos a Gorka, que ha entrado a trabajar como Business Development Specialist en Ore eSports, y probablemente la semana que viene podamos anunciar otras dos cosas que las hemos estado viviendo muy de cerca, ¿no? Hemos hecho las presentaciones, hemos hablado con John de Ore, digamos que lo que os decía antes, os hemos acompañado hasta sentaros delante de la persona que decide, luego ya a partir de ahí, evidentemente, es decisión de esa persona y de vuestra candidatura, pero nos implicamos en todo ese proceso, ¿no? Hasta tal punto nos implicamos que luego, por ejemplo, una de las cosas que también nos sentimos más orgullosos es, bueno, de toda la parte de eSports Professional Alumni. Esto lo podéis ver tanto por ejemplo, en todos los lo diré, en el canal de YouTube, ¿de acuerdo? Que tenemos. También lo podéis ver en nuestra web. De hecho, tenemos aquí aquí tenéis también muchísimos vídeos. ¿Qué es lo que hacemos con nuestros alumnos? Bueno, pues al final nos gusta hacer seguimiento, ¿no? De cómo van, de qué hacen, de qué ha sido cuál ha sido su futuro ahora presente en los eSports. Entonces, cuando nos enteramos de dónde están trabajando, etcétera, etcétera, pues nos gusta hacerles una entrevista, que nos cuenten, oye, ¿qué te ha pasado después de la formación? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Te fue interesante? ¿Cómo has avanzado en los eSports? La verdad es que, como os digo, estamos muy encima de ellos. De hecho, tenemos aquí a una persona que acaba de entrar que no sé por qué todavía no la tenemos aquí, con lo cual esto va a ser algo que vamos a tener que resolver a la mayor brevedad posible, que es Alejandro, que ahora nos contará él, ¿vale? Pero bueno, el objetivo, como os decía, es que veáis que estamos muy encima y sobre todo lo que decía al principio, ¿no? Que la relación, digamos, formativa tiene un periodo de tiempo, pero que nosotros después de la formación seguimos, en muchas ocasiones seguimos porque, joder, los planteamientos o los objetivos que nos habéis puesto laborales a veces no se consiguen en 4 o 5 meses, que es lo que dura la formación, ¿de acuerdo? Ojalá todo se consiguiese en 4 o 5 meses. Otras veces nos lleva mucho más tiempo. Bueno, pues lo que vamos a hacer es dejaros colgados una vez que hayáis terminado la formación. Nosotros seguimos colaborando con vosotros, ¿no? Y fruto de esas 8 ediciones y de esos más de 350, creo ya, alumnos que hemos formado, pues también hemos abierto hace muy poquito nuestro canal de Discord, ¿vale? Y en este canal de Discord, pues tenemos aquí a un montón de personas de todas las ediciones, ¿de acuerdo? Ellos se presentan, hacen anuncios, hacen networking, hablamos de eventos, se hacen preguntas de formación, se da mucha información aquí para estar todos actualizados al día, etcétera, etcétera. Eso, de hecho, os invito a los que estéis viendo esto y no seáis todavía alumnos, podéis entrar literalmente, si vais a nuestro canal de Twitter o a la página web y demás, ahí tenéis el canal de Discord para poder entrar. Tenéis una parte en la que podéis entrar sin más, literalmente. Todo esto que veis aquí es accesible para todo el mundo, hayan sido alumnos o no. Luego sí que es verdad que para los alumnos pues tenemos una parte especial de oportunidades laborales, de proyectos, hablamos de proyectos pues para ayudarles, porque sobre todo, como digo, con más de 350 alumnos formados en diferentes ediciones, se producen muchas sinergias, como las que hablaba antes. Pues, oye, yo soy de fulanito, soy de tal edición, mirad que estoy con un proyecto ahora que necesito yo que sé qué, ¿no? Oye, pues yo conozco a fulano, yo conozco a mengano, o sea, ayuda muchísimo, ¿vale? Y esto es una de las cosas, como os digo, de lo que más orgullosos estamos, de esa comunidad que nosotros hemos creado, porque, bueno, pues porque al final ver a todos estos alumnos juntándose, hablando, quedando, contratándose unos a otros y demás, pues para nosotros, como digo, es de lo que más valor tiene, sin lugar a dudas, ¿vale? Entonces, en este bloque quería, como decía, que vieseis un poco lo que creo que es una parte diferencial de eSports Profesional, ¿de acuerdo? No sé si en otras formaciones lo hay o no, desde luego a nosotros nos parece fundamental, nos parece que es lo que queremos hacer, que es ir más allá de una formación normal y corriente, toma, esto es lo que tienes que hacer, estudia, bla, bla, bla. No, aquí lo que queremos es formar una comunidad de gente que tenga salidas laborales y profesionales y de proyectos, ¿de acuerdo? Y la verdad es que en ese sentido voy bien porque estamos más o menos en las 9 menos 20. Yo lo que quería hacer ahora, como os decía, es dar un último turno, por decirlo de alguna manera. Están conmigo 3 personas que son, las voy a presentar y luego les doy paso una a una. Son Juan Antonio Tejada. Juan Antonio Tejada es subdirector de eSports Professional y bueno, pues ahora que os cuente él cómo lo ve o lo que él os quiera contar, no lo hemos preparado porque Juan y yo ya prácticamente no hace falta ni que hablemos, yo lo que él diga estará bien y se acabó, no me hace falta, no sé lo que va a decir, pero lo que diga estará Se la bien, está ¿vale? jugando, ¿eh? Pero bueno.
Me la estoy jugando, pero bueno. Y luego está con nosotros también, que quiero que le conozcáis después, le daremos paso, está Alejandro Roldán, para que os hagáis una idea. Es alumno, ya no me acuerdo de cuál, porque tengo un lío tremendo, creo que es de la cuarta edición, juraría, ahora nos lo dirá él. Estudió con nosotros y ahora trabaja en Arctic Gaming barra G2 Arctic, ahora nos lo va a poder contar él. Y por supuesto también, como os decía antes, está con nosotros Eider Díaz, que como os decía, trabaja en Movistar Riders y que quiero también un poco pues, que os dé el punto de vista bueno, de lo que es ser un profesor aquí, ¿no? Entonces, si queréis, para no pisarnos y demás, vamos un poquito por orden, como os he ido presentando. Entonces, Juan, si quieres comentar alguna cosa y te quieres poner la cámara incluso, pues oye, Me la he puesto, me la he adelante. puesto. Lo que pasa es que creo que como estás compartiendo pantalla, tiene preferencia tu pantalla. Pero bueno, da Nada, igual, es nada, decir, te total. anclo a ti y no hay ningún problema. Tú, Para lo adelante. que, para lo que hay que ver, nada. O sea, la presentación la que has dado tú, como ha dicho Rafa, no nos la habíamos preparado. Pero bueno, tampoco hace falta, ¿no? Como bien ha dicho él, yo soy Juan Antonio, yo pues tengo una agencia de consultoría y organización de eventos de esports, que diría que fue el motivo por el que empecé a dar clase en el curso, hasta que, bueno, pues fui teniendo mejor y mejor relación con Rafa, hasta que, bueno, pues le he engañado para estar aquí como su director. Y aparte, pues tengo una startup dedicada al sector de los esports, que es Kaiko, que bueno, estamos desarrollando una inteligencia artificial que entrena a jugadores de League of Legends. Entonces, bueno, pues, ¿qué voy a hacer yo en el curso? Yo en el curso estoy presente en el grupo de WhatsApp y todo con Rafa. Me mantengo en un segundo plano, pero yo formo parte tanto de la actividad de organización de la Jam, esa Jam donde vais a aprender a gestionar competiciones, a una competición, como en la actividad opcional de gestión de competiciones que tenemos, y también para todas vuestras dudas. Es decir, yo diría que cobro más utilidad cuando ya vais terminando el curso y ya empezáis a pensar, oye, quiero proponerle un evento al ayuntamiento de mi ciudad, quiero hacer un evento con un grupo de amigos, o bueno, es decir, cuando ya queréis empezar a materializar proyectos una vez habéis aprendido. Y aquí un poco, pues, aquí es donde yo estaré para deciros qué tecnologías utilizaría yo, qué plataformas utilizar, y un poco ayudaros a perfilar vuestras propuestas. De hecho, este webinar ha empezado a las 8 de la tarde y a las Eso 7, te iba desde a las 7 decir. estaba Eso yo, te iba a estaba yo decir. en una reunión con gente que ya había terminado el curso. Por lo tanto, aquí un poco hago referencia a lo que ya ha dicho Rafa, que el curso no termina el día de julio que pone que termina el curso, sino que una vez terminéis y tengáis vuestros proyectos personales, pues aquí estamos. Y yo creo que un papel como el mío dentro del curso, aunque yo estoy para resolver dudas durante el curso, pero sobre todo cuando terminéis, pues cobra mucho sentido y aquí estaré a vuestra disposición. No sé, tampoco sé qué más decir, Rafa, No, no, creo que no, sí, está con bien. eso es más que suficiente, no te preocupes. O sea, está, nada, nada, te lo agradezco muchísimo, Juan, que hayas venido, que además lo que decías, sé que vienes de una tutoría que yo no he podido asistir, pero bueno, en esa tutoría quizás, como dices tú, yo pintaba menos porque ya es una competición que están organizando nuestros alumnos y ya era ir muy al grano y la verdad es que ahí tú sabes mucho más que yo, con lo cual era mejor que estuvieses tú y no que estuviese yo. Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias, Juan, y nada, que te veremos por la novena edición, por supuesto. A ver, pues si queréis, Alejandro, no sé si puedes abrir micro Sí, estoy por aquí, pongo la cámara. y si te pones cámara, perfecto. Venga, estupendo. ¿Qué Pues tal? oye, lo primero de todo, darte las gracias por venir. Nada, tío, Eh, hombre. Como decía antes, ya Un no me placer acuerdo siempre. ni de qué edición Creo era. que fue la cuarta. Creo Creo que que fue fue la la cuarta, cuarta. Yo ¿no? es que antes de que lo hubieras dicho tú, estaba pensando yo, cuarta o algo así. Cuando lo has dicho, digo, seguro. Sí, sí, yo creo que es la cuarta. Seguro. Y pues nada, un poco el objetivo era también de forma un poquito breve, tampoco hace falta aquí toda la vida de milagros, pero si nos puedes contar un poquito, pues lo que cómo viste tú la formación, si te ayudó o no. Y oye, pues sí que nos gustaría, ya te digo, te debemos un vídeo de eSports Professional Alumni, ¿vale? Vale. Porque mira que tener ya 15 20 vídeos ahí, no tenerte a ti, joder, cuando llevas además un montón de tiempo con Arti, con Geos Artis, que además tenemos una buenísima relación, manda narices. Pero bueno, ya te digo que eso lo vamos a solucionar rápido. Pero Guay. a mí me gustaría, pues eso, que pudieses comentar un poco la experiencia y sobre todo, ahora tu posición dentro de los eSports, ¿no? Ujú. Pues a mí me habló un compañero de carrera del curso que lo hizo, que además hizo un trabajazo, según me comentaste tú, Rafa, Marcos Puebla. Sí, 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 Y, muy buen y empecé a alumno. hablar con Rafa y estuvimos, no sé si fueron unos meses o así. Luego se dio la oportunidad de que Arctic o G2 Arctic, en este caso, no me acuerdo quién fue, lanzó una beca con el curso y dije, bueno, pues es el momento y voy a optar a ella.
Y pues al final salí ganador justo de la beca, tenía buena relación con Luis a partir de ahí. En el curso sí que es verdad que a mí me gustaba mucho el tema de patrocinios y de marketing, pero te da una visión 360 de lo que es el sector. Yo de legal no tenía ni idea, de financiación no tenía ni idea, a nivel deportivo no tenía ni idea y sí que estos conocimientos son buenos para ver un poco cómo se mueven todos los pilares de todos los agentes y saber qué hace cada uno. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy trabajando en Arctic o en G2 Arctic como director de marketing y patrocinios y sí que es verdad que aunque no esté yo en el ámbito deportivo, gracias a la formación sé un poco cómo se trabaja, quién está en el proyecto, a quién tengo que derivarle ciertas cosas. Entonces, bastante guay. O sea, yo súper contento de haber hecho la formación, se me hizo corta. Además, justo nos pilló en época COVID, si no recuerdo mal. Sí, no Fue, antes, ¿no? fue antes, no, fue la primera edición COVID porque yo Sí, estaba en Heretics cuando empecé la edición puede ser, sí. y al mes siguiente empezó el COVID y ya dejé. O sea Bueno, que en ese sentido un poco nos no, quedamos un no poco con las pudimos ganas de ir a explotarlo eventos, todo, pero claro, bueno, tema sí. gamer y más, pero bueno, al final la relación sigue, como dice Rafa y como dice Juan, no solo es terminar el curso, sino Sí, que a raíz de eso, pues creo que fue hace 2 años que terminé el curso y sí, sigo sí, hablando con Rafa, sigo hablando con Juan, además trabajo con Juan, con Kaiko, con G2 Arctic, entonces, sí. bueno, lo puede decir él, que hablamos casi todos los días, qué pesado. Deberíamos de hecho empezar a hablar menos, pero bueno. Sí, la verdad que Tampoco- sí. O sea, hablo más contigo que con mi novia, pero bueno, que muy guay. O sea, para mí, la verdad que de 10, de 10. Estupendo. Oye, pues nada, te lo agradezco un montón que te hayas pasado por aquí un ratito para comentar tu experiencia con los posibles o potenciales nuevos alumnos. Y lo dicho, muchísimas gracias. Y nada, seguimos hablando muchísimo porque hay muchas cosas que hacer Genial. y mucho que trabajar. Genial. Y un ¿Vale? apunte que hay posibilidades de cuando haces el curso salir con trabajo, ya no solo con proyectos Genial. tuyos y con profesores. De hecho, Luis, que es mi jefe, el CEO de Arctic, fue profesor mío de financiación y creo que es el profesor de Sí, financiación. sí, sí, sigue siéndolo, sí, sí. Entonces, el hecho de hacer el networking tanto con alumnos como con profesores te da la capacidad de poder moverte dentro del sector y, y hacerte un nombre y poder conseguir esa formación y ese puesto de trabajo. Así que Efectivamente. yo os animo a hacerlo. Muy bien, pues oye, muchísimas gracias, Luis. Nada, a Antes ti, Rafa. antes de dar paso a Eider, voy a hacer una cosa, porque Luis lo ha comentado, yo no lo había dicho, pero bueno, si nos seguís en redes y demás, a ver qué hago aquí, lo de añadir anclaje y aquí lo quito, vale, perfecto. A ver, os quería comentar que, perdón, que he hecho algo con la cámara que no era lo adecuado. A ver, vale, ahora sí. Nada, simplemente que si vais a redes sociales, también comentaros que efectivamente nos gusta dar una opción siempre en cada edición de que alguien que veamos o entendamos que lo merezca, pues que pueda formarse, ¿de acuerdo? De forma gratuita, es decir, colaborar a que la gente que tiene ganas por entrar en el sector pueda acometer, dado que es un gasto, bueno, que al final a todo el mundo le duele el bolsillo, pues siempre damos la posibilidad de la beca. Y de hecho, lo que voy a hacer es irme directamente, aunque lo tenéis en redes sociales y demás, pero si os vais a nuestro blog, que os lo recomiendo mucho porque tenemos un montón de cosas ahí abiertas, tenemos, bueno, el anuncio del webinar, las gracias que dimos a los alumnos, a Gustavo, el lanzamiento de la comunidad de Discord, tenemos de hecho una serie de artículos que están saliendo en eSports Bureau que os recomiendo porque son muy interesantes para conocer el sector y demás, pero por ejemplo lo que tenemos es una beca con Mad Lions en esta ocasión, ¿de acuerdo? Entonces, oye, si alguno de los asistentes tiene interés, hasta este domingo, ¿de acuerdo? Tiene la posibilidad de obtener la beca. Evidentemente hay que hacer algún esfuerzo, hay que hacer un trabajo para demostrar, para que le demos la beca realmente a la persona que entendemos que tiene capacidad y aptitud para poder aprovecharla, ¿de acuerdo? No vamos a dar una beca a alguien por dar un like o un retweet, ¿de acuerdo? Es un pequeño esfuerzo que os pedimos, pero así podemos valorar realmente quién, como digo, merece y tiene aptitudes para poder aprovechar una beca, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente que si queréis optar por esa vía también es lícita y tenéis hasta el domingo, hasta el domingo día 13 para poder llevarla a cabo, ¿de acuerdo? Y ahora ya sí, por último, pues Eider, no sé si te Hola. puedes conectar, a ver la Sí, cámara, si se ve, a ver, ahora saldrá, no sé si se ve ya, a ver, no te veo, pero a lo mejor soy yo, ¿eh? Espérate, ahora te veo, ahora te veo.
Hola. A ver, pues oye, nada, ahí lo mismo, darte muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y si nos puedes contar un poquito tu experiencia como profe, que tú además llevas también desde la primera edición, Sí, o sea, ya son muchos años, sí. pues nosotros encantados de lo que nos tengas que contar. Pues sí, a ver, y al final, gracias a vosotros por contar conmigo, no solamente hoy, sino en las 8 ediciones y en esta 9ª edición. Yo la verdad es que muy contenta de participar, un poco por cómo son las clases con los alumnos. A mí lo que me gusta es que al hacerlas por Zoom hay un contacto muy directo. Además, bueno, hablo de mi clase personal, de mis clases, pero suelen preguntar mucho. Se nota que es gente que tiene muchísima curiosidad y creo que esa interacción es muy buena porque lo que hace es que salgan pues nuevos temas que abordar dentro de las clases. Yo que llevo 8 ediciones, pues además la presentación ha ido evolucionando un poco a la vez que evolucionaba el sector. Y yo creo que eso también ha sido bonito de vivir, el que al final pues lo que enseñamos también edición en edición se va actualizando, hacemos ese esfuerzo por ajustarnos a los cambios de un sector que va tan rápido. Pero bueno, también quería hablar un poco de la parte que igual los alumnos no se ven, pero creo que es lo que marca la diferencia y lo que hace que un curso pueda estar 9 ediciones, que al final pues es el trato también que tenéis no solo con los alumnos, sino también con los profesores, la atención y al final todos los profesionales que estáis detrás haciendo que esto sea posible. Y lo que digo, desde que empezaron los másteres, pues hemos visto muchas iniciativas que han salido por en medio y que luego han desaparecido. Yo creo que la prueba de que al final este curso es válido es que lleváis ya 9 ediciones y que yo personalmente, lo que comentáis, a mí me hace mucha ilusión cada vez que voy a una reunión con una empresa, a eventos últimamente no tantos, y te encuentras con gente ya en diferentes puestos que te dice, ay, no sé si te acuerdas de mí, yo estuve en el eSports profesional. Entonces, eso me hace mucha ilusión, por un lado, por ellos, y por otro lado también porque ves que al final lo que estás intentando enseñar de tu experiencia, pues está aportando y se está creando un sector que hace unos 6 años tenía mucho autodidacta, pero digamos un poco profesional, y saber que nosotros como profesores estamos aportando a la profesionalización de este sector y ver cómo el sector crece, pues lo hacemos crecer todos juntos. Yo creo que es lo que decían, no puedo decir nada más que cosas buenas, la verdad. Entonces, pues yo a todo el mundo les invito que lo prueben y eso es lo que decía, que además tanto los profesores también siempre estamos abiertos luego en Twitter o en cualquier sitio a resolver las dudas y ayudar un poco en lo que podemos más allá de la clase. Pues nada, ¿qué te voy a decir, Eider? Que muchísimas gracias por esas palabras, que encantados de tenerte una edición más con nosotros. Ya te digo, eres una clásica, una fija en la parrilla de profesores. Al final, bueno, tu trayectoria te avala, por eso os decía anteriormente que al final una de las cosas que también evidentemente nos sentimos orgullosos de los alumnos, pero una de las cosas que yo creo que más valor nos dan es ese claustro de profesores, ¿no? Pero al final sois todo gente que está trabajando en el sector, que a día de hoy tampoco todo el mundo puede decir eso, que además tenéis ya una trayectoria, aunque sea un sector muy joven, porque todavía es un sector muy joven, Sí. pero sí que es verdad que tenéis una trayectoria yo creo que bastante ya avalada dentro de la industria. Y bueno, pues que te voy a decir que encantados de que estés con nosotros, que te esperamos una edición más y que muchísimas gracias por haberte pasado por aquí a charlar un ratito con nosotros, ¿vale? Nada, aquí estaré, no os libráis, aunque queráis. Muy Aquí bien, estaré. estupendo. Pues, a ver, en principio poco más. De lo que se trata ahora es precisamente de eso, ¿no? De que os preguntéis. Ha venido poquita gente al final del webinar. Bueno, repito, para los que nos estéis escuchando en diferido, ¿de acuerdo? Éramos unos 20, 25 apuntados. Bueno, no os preocupéis porque evidentemente vais a estar escuchando estas palabras que os estoy diciendo, ¿vale? No hay ningún problema. Si a la hora de ver este vídeo y demás, como digo, os entran dudas, pues lo mismo que con las clases, como he explicado, ¿de acuerdo? Nos contactáis, tenéis mi email, hablamos, etcétera, etcétera. Y sobre todo, si alguien de los asistentes ahora, bueno, pues tiene dudas o lo que sea, pues puede levantar la mano virtual, puede hacer una pregunta por el chat, ¿de acuerdo? Y se la resolvemos encantados. Si hay preguntas, las resolvemos.
Y si no, pues lo que hacemos es que, oye, dejamos un webinar concentradito, creo que han sido aproximadamente 50 minutos, o sea que es de las veces que yo creo que más hemos explicado y menos me he enrollado, con lo cual, bueno, eso que vamos mejorando. No sé si, por ejemplo, como digo, alguno de los asistentes tiene alguna duda que quiera preguntar ahora, si no le apetece preguntarla ahora, pues ya os digo, la podéis preguntar en diferido, ¿de acuerdo? Cuando todos tenéis mi correo, a todos se os ha enviado un correo y demás, ¿vale? Entonces, bueno, en principio lo vamos a dejar aquí, como digo, muy bien clavado, 50 minutos exactos, así que nada, así da gusto. Repito, muchas gracias a todos los que os habéis interesado por la formación, a los que habéis asistido en directo, a los que estáis viendo el webinar en diferido. Muchísimas gracias sobre todo a Juan, a Alejandro y a Eider por haberse pasado por aquí para comentar con vosotros un poquito, bueno, pues sus impresiones sobre lo que significa esta formación de experto en gestión de eSports profesional. Y bueno, pues nada, que espero a muchos poder veros en esta 9ª edición, poder compartir con vosotros y que, pues, que entréis un poquito a formar parte de esta familia que estamos creando, ¿de acuerdo? Así que nada, muchísimas gracias y despedimos aquí. Un saludo, hasta luego, chao.